¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de War Room. Vamos a tocar este tema. Les damos la bienvenida aquí, Daniel Flores, en la titularidad. Y bueno, vamos a tocar este tema. Les comentaba sobre el despido injustificado que se ha dado por este recorte de esta llamada austeridad, este tijerazo a la nómina, a la primera fila de trabajadores. Lamentablemente ya se contabilizan por cientos, hay amparos, hay denuncias. Y bueno, tenemos aquí en cabina, le agradecemos mucho a Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo estás, Alejandra? Pues este tema en específica del DIF de la Ciudad de México. Bueno, pues, Ujú. ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y No, de el nada. espacio. Nosotros venimos enfrentando en el DIF de la Ciudad de México la política de austeridad republicana que el presidente dijo que iba a ser descargada sobre los trabajadores, sobre los altos funcionarios. Y en el caso del DIF, y hemos documentado en distintas dependencias, tanto locales como federales, que no es así. En diciembre hubo más de 350 despidos y los Wow. En trabajadores, la dependencia. sí, en Uh-huh. el DIF de la Ciudad de México. Ya. Oye, pero a ver, ¿cómo fue el procedimiento? ¿Qué les dijeron? ¿Cuánto llevabas trabajando ahí? ¿Qué área desempeñabas? Cuéntame un poquito más, por favor. Sí, bueno, nosotras soy parte de la campaña Queremos Trabajo Digno y Uh-huh. venimos denunciando la política de austeridad y la falta de derechos laborales. Y el pasado 12 de julio, eh, bueno, antes, el Uh-huh. pasado 14 de junio anunciaron mi despido como una medida del recorte y después de varias mesas de negociación con las autoridades, eh, porque bueno, tengo 3 meses de embarazo, eh, pues se supone que iban a respetar mis derechos y el 12 de julio llegué a mi centro de trabajo en el Centro de Desarrollo Comunitario Jalalpa, que O está sea, en... hace dos Sí, semanas y cachito, sí, prácticamente. en el Centro de Desarrollo Comunitario Jalalpa llegué a mi hora de entrada y no me dejaron pasar. Mi oficina estaba sellada, no me notificaron por escrito, y bueno, vemos que es una medida pues de hostigamiento y amedrentamiento Uh-huh. contra quienes hemos denunciado esta política de austeridad que viene siendo descargada en las y los trabajadores de abajo. Oye, Alejandra, fíjate que varios testimonios y varios casos han comentado que los damnificados de esta cuarta T o en específico de la cuarta, de esta austeridad, han sido la primera fila de trabajadores y trabajadores empleados que llevaban ya años en dependencias, en puestos clave, que conocían como el operar de las dependencias y que ha sido como injusto y sobre todo las formas como se dio. Dicen que hubo violaciones a los derechos humanos, hubo acoso también, bueno, y un sinfín de irregularidades. ¿Qué te han comentado también los compañeros del DIF? Que, ¿Qué podría ser desencadenar o esta ruta que ustedes estarían tomando? Sí, primero te quería contar, fueron más de 350 despidos. Por ejemplo, hay una compañera, Livia, que trabajaba en una unidad de rehabilitación en Milpalta, tenía 22 años trabajando. 22 años. 22. Wow. Y se le ni si le dijeron que ya no había presupuesto y que se fuera. Después de 22 años, que incluso ella fue de las fundadoras y pioneras de ese Wow. centro. Y con un salario de terapeuta de 6,000 pesos, 5,900 creo. Y Caray. es rehabilitadora física. Así un montón de historias con gente que tenía pues muchos años en el DIF. Y ni siquiera es que les dijeron el 31 de diciembre es tu último día. Ni siquiera tuvieron pues la claridad de plantarlo. Les dijeron en 15 días les llamamos, en 20 días les llamamos. O sea, turbio, Sí, opaco. para que las personas pues no demandaran o no se organizaran frente a eso. Pues estuvo muy déspota por parte de la autoridad que ni siquiera claramente les preguntara que ya no iban a volver al trabajo, ¿no? Oye, ¿te liquidaron? ¿Cómo va a ser tu caso? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué es lo que No, pides? los despedidos en el DIF de la ciudad somos trabajadores por honorarios, Es lo que te iba a preguntar, ¿bajo qué régimen estaban estas 350 es personas? decir, que estamos contratados desde nuestro punto de vista con un régimen
obligatorio de simulación laboral, porque la ley de trabajadores al servicio del Estado dice que hay dos tipos de trabajadores, de base y de confianza. Y nosotros, los trabajadores y honorarios, claramente desempeñamos funciones de un trabajador de base, porque tenemos un horario, un salario, una subordinación, y estas características son características de una relación laboral. Que la autoridad, para ahorrarse miles de pesos, claro, no quiere toda esta carga reconocer. Que representa. Yo empecé a trabajar en el DIF en febrero de 2015 y bueno, siempre hubo temporadas donde, no sé, 12, 13 horas, con una carga laboral muy, muy impactante para ahorrarse personal. Recuerdo hace algunos años donde tuvimos que cuidar unas niñas rescatadas de una casa, la Casa Hogar Esperanza, donde para ahorrarse el pago de trabajador social, de enfermera, yo que trabajaba como asesora de derechos humanos y género, me enviaban a cuidarlas 12, 13, 24 horas, ¿no? Para ahorrarse el pago de personal, ¿no? Claro. En condiciones muy precarias, ¿no? No, y era duplicidad de funciones también, claro, ¿no? O sea, eso es como que aquí todos son todoterreno y así el puesto que desempeñes, si hay que ir a repartir aguas o hay que ir a barrer o no sé, cualquier cosa se hace, ¿no? Y las personas no nos negamos al trabajo, mientras sea trabajo. Nos hemos negado, por ejemplo, yo con la administración pasada tuve problemas porque me manifesté en contra de ir al anuncio del Pacto por México y donde encabezaba Barrales, ¿no? O sea, como acarreo. Sí, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Que fue el modus operandi de la administración anterior. Ahora se les invitó obligatoriamente al informe de Sheinbaum. Entonces, bueno, nosotros nos hemos inconformado con eso porque nuestro salario que percibimos es por los impuestos que paga la población. Nosotros no dependemos ni queremos depender de ningún partido político. Claro. Oye, a ver, entonces, tengo entendido que fueron a protestar en Palacio, al exterior de Palacio Nacional. ¿Los recibió alguna autoridad? ¿Qué les han comentado? ¿O ya prácticamente se quedó en el limbo esta queja? Porque parecía persistente de esta escalada de despidos, Alejandra, en donde no pasa nada y pareciera que no va a suceder nada. ¿Cuál va a ser la ruta que van a tomar entonces, jurídica o en otros aspectos? El plan de gobierno anunciado por el presidente plantea 220,000 despidos para todo el sexenio. Que es como más o menos, ¿no? 5 veces más que la extinta Luz y Fuerza con Calderón. Wow. Casi 250,000, ¿no? En la Ciudad de México se calcula que ya van más de 30,000. En el DIF de la ciudad, al menos calculamos que van 350. Nosotros hemos ido a Palacio Nacional y a otros lugares a denunciarlo porque nos parece muy importante darle rostro y voz a esta problemática. Porque pareciera que era gente aviadora, que no trabajaba y que por eso los están despidiendo. Y no es así. Porque ese es el discurso, y todavía incluso he escuchado, Alejandra, que era una nómina obesa, que había áreas duplicadas, o más bien es el discurso que he escuchado del gobierno de la ciudad y de otras administraciones estatales y federales, que no era tan necesaria como estos trabajadores, y precisamente ahí apretarse el cinturón. ¿Qué tan es cierto, por ejemplo, en el caso del DIF de la ciudad? ¿Qué significan los 350 despidos en este organismo? Seguramente hay problemas administrativos donde hay más personal que en otro, pero el tema es que cuando te digo que hacemos jornadas excesivas es por falta de personal. Por ejemplo, en el área de atención al maltrato infantil, tardan 3 meses en ir a hacer una visita, pero no es por omisión de los trabajadores sociales. No se puede. Sino porque falta personal. Entonces reducen esa plantilla y la operatividad de esos programas o de ese tipo de atención que es primordial porque es de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, pues se vuelve caótico. Claro. Entonces, en realidad si hay un problema administrativo, yo creo que lo que sobran son asesores de los directores y amiguitos, yo creo que eso sí sobra, pero esos no son a la gente que están despidiendo, ¿no? Y mientras dicen que van a golpear con los de arriba, la realidad es que mientras a los trabajadores del DIF nos redujeron el salario 3%,
a los honorarios cuando el salario venía congelado hace una década. O sea, ¿cuánto gana el tema de los honorarios? Tengo entendido que en general bajo este régimen no es tan bien remunerado, por ejemplo. No, o sea, ¿cuánto podría ser la escala? El promedio gana entre 7,000 y 8,000 pesos. El salario más bajo es como 5,400. Creo que está por debajo del salario mínimo que plantean en la Constitución de la ciudad, ¿no? Bueno, se nos redujo el salario en el primer trimestre del año un 3%. Mientras, a las autoridades, los altos funcionarios del DIF se aumentaron en un 5,7%. Este doble discurso, ¿no? Nuestra directora general pasó de ganar 94,300 pesos a 100,136 más 54,000 pesos en prestaciones. Es decir, gana más que el presidente. Mientras ella dice que hay que ajustarnos todos el cinturón. Ahorita, ¿quién está bajo la titularidad? ¿Es Estela? Sí, se llama Estela Damián Peralta. Es la constituyente, ¿no? Si no... Sí, fue diputada constituyente y es la directora general del DIF. ¿Qué les dijo ella? ¿Quién les dio la cara? Sí, hablamos con ella en varias ocasiones después de realizar una manifestación en las oficinas de administración. Mira, en resumen, nos planteó querer derechos laborales para todos los trabajadores es una locura. Esas son demandas soviéticas, están locas. No dijo tan locas, pero lo dio a entender. Uh-huh. Y nos planteó que eso no va a pasar en este sexenio, ¿no? Dijo, lo que usted, o sea, tenía todo este discurso de yo les puedo generar mejores condiciones a ustedes que están alegando, pero a ustedes. Pero no vamos a mejorar la condición de los demás. Y yo les puedo generar mejores condiciones siempre y cuando dejen de manifestarse y andar. O sea, que se callen, ya no hagan ruido, ¿no? Ajá, y veo qué les puedo ofrecer, ¿no? Que esa fue como la tónica desde el inicio. Uh-huh. En febrero se hizo una manifestación por la reducción del salario, protagonizada mayormente por profesores del programa Niñas y Niños Talento, y ahí citaron a dos de mis compañeras que hoy están amenazadas de despido, a Meyali Mancilla y Flora Aco. La citó la directora en su oficina y les dijo... A ver, muchachas. O sea, ellas todavía están en activo. Ellas todavía están en activo. Les digo, a ver, muchachas, qué buen perfil tienen mucho talento. Hay que ver qué forma les podemos ayudar, pero ya ayúdenme a parar el problema, ¿no? Ya ayúdenme a que no. Uh-huh. El día de ayer, el capital humano de la Ciudad de México, con las que también tuvieron una mesa de negociación, les dijeron, mantenemos su contrato a diciembre. Sí, siempre sí. No hacen movilización mañana, no hacen conferencia de prensa, se callan y se portan. Como un tipo de control de daños, podría ser. Sí, pues el tema es que es un amedrentamiento claramente acoso político para que no nos organicemos. ¿Van a seguir las protestas, denuncias ante derechos humanos, quejas, perdón, ¿qué sigue? Ya metimos quejas en derechos humanos, lo cual la comisión todavía no ha emitido ninguna declaración ni postura. Cuando tendré que dar medidas cautelares de protección para mis compañeras y yo, que somos defensoras de derechos humanos. Uh-huh. No ha hecho nada. Ya metimos demandas laborales. En mi caso estoy demandando la reinstalación y el reconocimiento de la relación de trabajo. ¿Ante qué autoridad? Ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Vamos a seguir convocando a las y los trabajadores, no solo del DIF, sino de todas las dependencias, a coordinarnos unitariamente, porque el golpe viene siendo muy duro y es muy importante la unidad de todos los sectores que estamos siendo golpeados, como los trabajadores del IMER, como los trabajadores de Canal 11, Notimex, etcétera, etcétera. El próximo 10 de agosto vamos a tener una reunión de coordinación en el Sindicato Mexicano de Electricistas a las 4 de la tarde. El 17 de agosto vamos a hacer una jornada político-cultural en el Zócalo, a partir del mediodía. Y bueno, esa por ahora son las dos acciones que tenemos contempladas, pero bueno, los invitamos a que se sumen a seguirnos a nuestro Facebook de Queremos Trabajo Digno. Ahí constantemente actualizamos las acciones. El día de hoy hicimos un meeting
una concentración en las oficinas generales del DIF, profesores del programa Niños Talento y trabajadores de otras áreas, exigiendo plenos derechos para los trabajadores del DIF, aumento salarial del 20%, claridad sobre qué va a pasar con el programa de Niños Talento, que también fue un tema ahí hace unos meses con este anuncio de la jefa de gobierno, ¿no? Claro, dijo que ahora todas las niñas y niños son niños talento, pero no dijo qué va a pasar con los profesores que atendían a 100,000 niños cada año. Entonces son más de 300 profesores que el día de hoy están en la incertidumbre de qué va a pasar el próximo mes con su trabajo. No hay ninguna notificación, no hay convocatoria. Se supone que las actividades van a seguir, pero el año pasado la convocatoria salió en mayo y hoy es 31 de julio y oye, pero no sabemos nada. Sobre estas protestas y manifestaciones que hicieron al exterior de Palacio, Alejandra, ¿no sería más propio que fuera en ayuntamiento con la jefa de gobierno, al ser un ámbito más local? Sí, hicimos una el 10 de... Apenas. El 9 de julio. 9 de julio. Y ahí los directivos del DIF dijeron, ustedes se manifiestan, no hay condiciones para dialogar, agarraron y se fueron. O sea, no hay No mesas de trabajo ni de diálogo. No, o sea, se hizo una concentración afuera de jefatura de gobierno y... Nada más. No, incluso jefatura de gobierno estuvo al día siguiente de nuevo en una mesa donde llegó una movilización, se comprometieron por mi carácter de defensora de derechos humanos, por estar embarazada, a tomar todas las medidas para no exponerme, y a los 2 días me despidieron. O sea, sí es el descaro del DIF de la ciudad. Doble discurso, ¿no? Doble o triple discurso ahí. Sí, pues hoy una compañera llevaba un cartel que denunciaba, ¿no? Que el DIF es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, pero pues en realidad no sabemos a qué familia se refiere, porque al menos a las de las y los trabajadores, pues no. Y a las de los usuarios tampoco, porque les está brindando un pésimo servicio. Claro. Por la reducción de personal. Oye, entonces nada más para finalizar, Alejandra, me gustaría que ¿cuál sería el mensaje que tú le darías a la propia titular, a Estela Damián? Ya tiene varias cancha política ella, a los directivos, a la jefa de gobierno, sobre esta dinámica de despidos que pareciera que no va a frenar con ya lo mencionaste, 220, que es el objetivo para reducir esta nómina considerada por ellos obesa, innecesaria para reducir gastos. ¿Qué le dirías a las propias autoridades y sobre pues estos 350 trabajadores del DIF y también todos estos compañeros que se han quedado sin trabajo de las dependencias federales y locales? Pues que se tienen que acostumbrar a que los trabajadores ya no nos callamos más. O sea, es muy sorprendente cómo les molesta que uno reclame sus derechos y como que les molesta, porque pareciera que los trabajadores estamos condenados a agachar la cabeza y a asumir, ¿no? Y a pagar los platos rotos, ¿no? Claro, porque al final recortan personal y uno tiene que trabajar más. Y ella es la que se toma la foto y da las cifras, ¿no? Entonces, que los trabajadores no nos vamos a callar más, que le hacemos un llamado público a parar el hostigamiento contra Flora Atco y Ameyali Mancilla y todas las y los profesores que se están organizando por trabajo digno, que tienen que parar su persecución política. Dijeron que en esta ciudad iba a haber libertades para manifestarse y no las está viendo, y prueba de ello es mi despido, y prueba de ello es el amedrentamiento contra los compañeros. Hoy los directivos en el meeting, en vez de salir a dar la cara y decirnos si hay convocatoria de Niño Talento, les vamos a resolver, lo que hicieron fue tomarnos fotos como policías. Para eso no son los directivos del DIF, sino tendrían que operar los programas y no salir como policías a amedrentarnos. Y al gobierno de la ciudad decirles que pues no estamos de acuerdo con que la austeridad sea cargada sobre los trabajadores más precarios y exigimos la reducción de los salarios de los altos funcionarios. Claro, sí, que sean coherentes, ¿no? Con este discurso que traen. Te agradezco mucho, Alejandra Sepúlveda, pues esperemos a ver cómo se comporta esta dinámica del gobierno de la ciudad, de estas dependencias, organismos y a nivel federal. Te agradezco mucho y bueno, a ver en qué termina el caso.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. No, gracias ahí, gracias a los que nos sintonearon a través del Facebook Live. Nos vamos a un pequeño corte, regresamos con el tema de los motopatines y el tema de la inseguridad. Gracias nuevamente. Gracias. Regresamos.